Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fanáticos de las series turcas, y por supuesto, de la pareja que todos amamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación, mucha especulación, y sinceramente, un poco de preocupación también. Y es que, como dice el título, Kerem Bürsin está preocupado por Hande Erçel. Y lo que reveló, créanme, los va a sorprender. Así que si son fans de Love is in the Air, de esta pareja icónica, o simplemente les gusta estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento turco, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir detalles sorprendentes, análisis profundos y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que ha estado pasando. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series favoritas, sus actores preferidos y por supuesto, todo el drama, los chismes y las noticias que hacen que este mundillo sea tan fascinante. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este tema candente. Desde que Love is in the Air llegó a su fin, y especialmente desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel tomaron caminos separados, la vida de ambos actores ha sido un constante escrutinio público. Sabemos que la fama tiene un precio, y ese precio a menudo incluye la invasión de la privacidad, los rumores, las especulaciones y, lamentablemente, a veces, hasta el acoso. Y en este caso, la preocupación de Kerem por Hande no es un secreto, aunque, por supuesto, existen distintas interpretaciones sobre qué la motiva. Durante mucho tiempo los seguidores de la pareja y en general, la prensa, se han mantenido atentos a las señales que pudieran indicar un reencuentro, una reconciliación o al menos, una relación cordial. Pero más allá de las fotos y las apariciones públicas, hay mucho que no vemos. Y es aquí donde entra la preocupación de Kerem. ¿De qué está preocupado Kerem? Bueno, hay varios elementos que han contribuido a esta situación. Uno de los más importantes, y que ha generado controversia, es el tema de la salud mental. Hande, como sabemos, es una persona muy reservada con su vida personal. Sin embargo, en los últimos tiempos, y quizás debido a la presión mediática, ha compartido algunos aspectos de su vida, incluyendo, sutilmente, la lucha contra la ansiedad y el estrés. Esto, por supuesto, ha generado preocupación entre sus fans y, aparentemente, también entre Kerem. Es comprensible. Ver a alguien que alguna vez fue tan cercano lidiando con problemas emocionales es difícil. Y aunque la separación haya sido definitiva, la preocupación por el bienestar de una persona con la que se compartió una relación significativa no desaparece de la noche a la mañana. Otro factor que ha alimentado la preocupación de Kerem son los rumores y las especulaciones que circulan sobre la vida sentimental de Hande. La prensa turca, como sabemos, es muy dada a los rumores, y a menudo, se inventan historias o se exageran los hechos. En el caso de Hande hemos visto desde supuestos romances con figuras influyentes, hasta noticias sobre su vida personal que en ocasiones, resultan ser completamente falsas. Kerem, al ser una persona que ha estado en el ojo público durante años, sabe perfectamente lo perjudiciales que pueden ser estos rumores, especialmente para la salud mental de alguien. Además, la constante exposición mediática a la que se ve sometida Hande, y el acoso digital que muchas veces sufre, también podrían ser motivos de preocupación para Kerem. Las redes sociales, si bien son una herramienta valiosa para conectar con los fans, también son un terreno fértil para el acoso, el odio y las críticas destructivas. Hande, como figura pública, es blanco fácil de estos ataques, y Kerem, que conoce bien las consecuencias de la fama, probablemente esté preocupado por cómo esto pueda afectar su bienestar emocional. Ahora bien, ¿qué es lo que Kerem ha revelado? ¿Qué ha dicho que ha generado tanta especulación y ha reavivado el interés en esta relación? Pues bien, aunque Kerem no ha hecho declaraciones directas sobre la situación de Hande, ha dejado entrever, a través de entrevistas y en sus redes sociales, su preocupación por su bienestar. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre cómo veía a Hande, Kerem respondió con una frase que ha generado un gran debate: es una gran persona, siempre lo será. Le deseo lo mejor. Esta respuesta, aunque aparentemente neutra, esconde una clara muestra de preocupación. El hecho de que Kerem haya enfatizado que Hande siempre lo será, sugiere que ha notado cambios en ella, y que está preocupado por cómo está afrontando los desafíos de la vida. Además, en redes sociales, Kerem ha compartido mensajes sutiles, o significativos.
Ha publicado mensajes de apoyo a la salud mental, ha retuiteado mensajes sobre la importancia de la empatía y el respeto, y ha reaccionado a noticias que mencionan a Ande de manera que, aunque discreta, demuestran que está al tanto de lo que ocurre en su vida. Estos gestos, aunque pequeños, son muy importantes. Demuestran que Kerem sigue preocupado por Ande, que se preocupa por su bienestar y que, a pesar de la separación, sigue sintiendo afecto por ella. Y por supuesto, esto ha reavivado las esperanzas de algunos fans que sueñan con una reconciliación. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Realmente existe preocupación por parte de Kerem? Y si existe, ¿qué implicaciones tiene? En primer lugar, es evidente que Kerem se preocupa por Ande. Sus acciones, sus declaraciones y sus gestos lo demuestran. No podemos negar que, a pesar de la separación, existe un vínculo especial entre ellos. Han compartido momentos importantes en sus vidas, tanto profesionales como personales, y eso deja una huella imborrable. En segundo lugar, es muy probable que Kerem esté preocupado por la salud mental de Ande. La constante exposición mediática a los rumores, el acoso y las presiones de la fama pueden ser muy perjudiciales para la salud mental. Kerem, que conoce bien este mundo, probablemente esté preocupado por cómo Ande está afrontando estos desafíos. En tercer lugar, es importante entender que la preocupación de Kerem no implica necesariamente un deseo de reconciliación. Es posible que Kerem solo quiera que Ande esté bien, que encuentre la felicidad y el equilibrio en su vida. Es posible que solo esté preocupado por su bienestar como persona. Y finalmente es importante respetar la privacidad de ambos actores. La vida personal de Kerem y Ande es suya, y debemos ser respetuosos con sus decisiones y con sus sentimientos. No debemos presionar para que se reúnan, ni especular sobre sus vidas. Lo más importante es desearles lo mejor, y respetar sus caminos. Ahora hablemos un poco sobre el impacto de todo esto en los fans. La relación entre Kerem y Ande fue, y sigue siendo, muy especial para muchos de nosotros. Vimos en ellos una conexión real, una química innegable y una historia de amor que nos cautivó. Y como es natural, nos gustaría verlos juntos, felices y en paz. Sin embargo, es importante recordar que la felicidad de ellos no depende de que estén juntos o no. Cada uno tiene derecho a elegir su propio camino, y debemos respetar esas decisiones. En lugar de presionar para que se reúnan, deberíamos apoyarlos en sus proyectos, en sus sueños, y en su búsqueda de la felicidad. Además, la preocupación de Kerem por Ande nos recuerda la importancia de la salud mental. Debemos ser conscientes de que la fama tiene un costo, y que las personas famosas también sufren, también se sienten vulnerables y también necesitan apoyo. Debemos ser más empáticos, más comprensivos y menos críticos con ellos. En definitiva, la preocupación de Kerem por Ande es una muestra de afecto, de respeto y de cariño. Es una señal de que, a pesar de la separación, existe un vínculo especial entre ellos. Y es una llamada a la reflexión, a la empatía y al respeto. Y ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría resumir los puntos clave que hemos discutido. Primero, Kerem Bürsin está preocupado por Hande Erçel. Segundo, esta preocupación se manifiesta a través de sus declaraciones, sus gestos y sus acciones. Tercero, esta preocupación está relacionada con la salud mental de Hande y con la presión mediática que sufre. Y cuarto, es importante respetar la privacidad de ambos actores y desearles lo mejor. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está realmente preocupado por Hande? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, la próxima vez que hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estaremos aquí, analizando, especulando y sobre todo, disfrutando de este apasionante mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.